Cordial saludo, queridos estudiantes. Bienvenidos a la unidad número 2 de la asignatura Macroeconomía. En esta unidad vamos a ver los siguientes temas: distinción entre PIB, PIB nominal y PIB real, el ingreso nacional, las principales cuentas de ingreso, demanda agregada y sus componentes, consumo, ahorro e inversión, y la determinación del nivel de ingreso en equilibrio. Bueno, recordemos que el PIB es el Producto Interno Bruto, que mide pues el nivel de riqueza de un país, es decir, su productividad. Efectivamente, como cualquier otro valor expresado en unidades monetarias. ¿Qué significa entonces el PIB nominal? Está compuesto por dos elementos, el número de unidades y el precio de cada unidad. PIB nominal quiere decir el PIB que se calcula a precios corrientes, es decir, a precios actuales, se deja influenciar por la variable de la inflación. Tenemos aquí lo que es una pequeña fórmula, donde tenemos que el PIB nominal, representada por la V, es igual a cantidad producida por el precio de cada unidad. En la parte superior tenemos lo que es la fórmula del PIB real, que es igual a PIB nominal sobre aumento porcentual de los precios dividido entre 100 más 1. Distinción entonces entre PIB nominal y PIB real. Como les indiqué anteriormente, el PIB nominal está influenciado por el precio corriente, es decir, se tiene en cuenta lo que es la inflación, mientras que el PIB real toma los precios de un año base, no tiene en cuenta la inflación, sino como tal la producción real, valga la redundancia. Aquí tenemos un ejemplo básico de cómo aplicar el PIB nominal y el PIB real, un ejercicio pues bastante sencillo. Y miramos la diferencia en los resultados. En el PIB nominal me da un PIB del 122%, mientras que el real me da un aumento del 11%. Pasamos entonces al tema de ingreso nacional. Es la suma de todos los ingresos de los factores productivos de un país durante un determinado periodo de tiempo. Se calcula la suma de los ingresos de los factores productivos. ¿Qué incluyen estos factores productivos? ¿O qué integran estos ingresos? Los salarios de los trabajadores, ganancias de las empresas, intereses a prestamistas de capital y rentas. La suma se refiere a un país en particular en un periodo determinado de tiempo, usualmente un año. ¿Qué incluye el ingreso nacional? Entonces, aquí redundantemente decimos salarios de los trabajadores, rentas, intereses, utilidades, dividendos de capital y rentas de la tierra. Pero también excluye otras transferencias como subsidios, asignaciones familiares y jubilaciones. Estos no se tienen en cuenta. La fórmula para calcular el ingreso nacional es igual a ingreso nacional igual al PIB más rentas de residentes nacionales en el extranjero menos rentas de residentes extranjeros en el país. Principales cuentas de ingreso nacional. Tenemos tres principales divisiones que las componen. Tenemos lo que son ingresos de explotación, las cuales integran lo que son las ventas, variación de existencias, trabajos realizados por la empresa, subvenciones, donaciones y legados y otros ingresos. Tenemos como segunda subcuenta los ingresos financieros, compuesta por diferencias positivas de cambio, ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, beneficios por valoración de instrumentos financieros por su valor razonable, ingresos de valores representativos de deuda, beneficios en participación y valores representativos de deuda e ingresos de créditos. Y como tercer subcuenta tenemos ingresos excepcionales, la cual está compuesta por beneficios procedentes del inmovilizado intangible, beneficios procedentes del inmovilizado material, ingresos excepcionales, beneficios procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales. Vamos a ver entonces finalmente lo que es la demanda agregada, la suma de la cantidad de bienes y servicios que quieren comprar las familias, las empresas y el gobierno. Recordemos que estos tres principales actores los llamamos agentes económicos. Y también los extranjeros, descontando la parte de estas compras que se realiza a otros países, es decir, las importaciones. Tenemos entonces como fórmula, podemos observar que es la misma, que utilizamos la fórmula en el PIB por el método gasto. Esta fórmula está compuesta entonces por consumo privado, inversión privada, gasto público y exportaciones netas. Consumo privado
integra todo lo que pues, los agentes económicos desean consumir o gastar, ¿sí? La inversión, es decir, en lo que se desea realizar una inversión, valga la redundancia, es decir, generar una rentabilidad sobre un dinero que se pone a trabajar, puede ser en edificios, maquinarias, etcétera, o en materias primas y mercaderías, incluyendo también inversiones en viviendas. El gasto público es todo lo que el gobierno o el Estado dispone para invertir en la misma sociedad o gastar. ¿En qué se puede gastar? En lo que es sanidad, seguridad social, carreteras, escuelas, hospitales, etcétera. Y las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. ¿Cómo determinamos entonces el nivel de ingreso en equilibrio? Tenemos dos enfoques, un enfoque que es desde el ingreso agregado y el otro enfoque desde el ahorro o inversión planeada. Entonces, tenemos que el ingreso planeado, la variable Y significa nivel de ingreso en equilibrio, es igual a consumo autónomo más inversión. Y en el enfoque del ahorro tenemos una equivalencia entre ahorro e inversión planeada. El mercado de bienes se encuentra en equilibrio cuando el nivel de precios vigente, el nivel de producción ofrecido es igual a la demanda agregada o gasto planeado. Y aquí tenemos un ejemplo aplicado de las dos fórmulas para el nivel de ingreso en equilibrio, desde el enfoque de ingreso o consumo y desde el enfoque ahorro. Tenemos aquí entonces unas variables dadas, como lo que son consumo es igual a 100 más 0.8y, es decir, que el ahorro vendría siendo igual a menos 100, este 100 se toma con signo contrario, más la diferencia entre 1 y 0.8, que sería 0.2y. Esa es la propensión marginal. Y la inversión igual a 600. Entonces, cambiamos valores aquí en la fórmula por cada una de los ítems, ¿sí? Y simplemente llevamos una operación de despeje, es decir, igualamos variables con variables. Aquí en el enfoque agregado gasto tenemos que el ingreso agregado es igual a 100 más 0.8y más 600. Entonces tomamos 0.8y, la despejamos para poderla trabajar con y. Recordemos que una variable solita es igual a 1. Nos deja como resultado dos valores numéricos que los podemos trabajar sin ningún problema, 100 más 600. Entonces 1 menos 0.8y nos da 0.2y igual a 100 más 600 igual a 700. Despejamos este 0.2 que está multiplicando, lo pasamos a dividir y nos da que y es igual a 700 sobre 0.2 y como resultado tenemos que el nivel de ingreso en equilibrio por el método gasto agregado o ingreso agregado es igual a 3500. Validamos esto con el segundo enfoque de ahorro. Recordemos que el ahorro es igual a menos 100 más 0.2y, trasladamos acá, igual a 600, que es el valor de la inversión. Entonces, hacemos lo mismo, despejamos para poder trabajar las variables. Entonces, este valor numérico que está restando, lo llevamos acá, al otro lado del igual a sumar. Entonces, tenemos 0.2y igual a 600 más 100. Este menos 100 pasa a positivo porque lo estamos despejando. Entonces 600 más 100 tenemos que es igual a 700, este 0.2 está multiplicando, lo pasamos a dividir, entonces tenemos que y es igual a 700 sobre 0.2 y nos da que por el enfoque ahorro nos da el mismo valor de 3500, es decir que nuestro nivel de ingreso en equilibrio se calculó de manera correcta. Bueno, queridos estudiantes, eso ha sido todo por la unidad número 2 de macroeconomía. Los invito a ver la unidad número 3.